Buen día. Buen día, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y salió el ejercicio? No, no, no. Sí, no, pero pues aquí lo revisamos. A ver, ¿lo quieres platicar, Juan? Sí, profe. Pues, o sea, yo primero o sea, partí de la definición de la bola, ¿Mm? de la distancia de X a Y, suponiendo que Y es el origen, en este caso, y luego pongo la norma de X a X menos Y, tiene que ser menor al radio. ¿Mm? Entonces, primero lo traté de visualizar en R2, o sea, tomé una esfera y definí mis puntos, ¿no? Y mi origen, y el punto, y luego definí a una nueva variable que iba a ser la distancia restante del resultado de la diferencia de R menos la norma de X y Y. Y luego, pues ya Entonces, empezando, digo, para que todos vean, ¿no? Lo que estás haciendo. Tienes tu bola, ajá, listo, y sí, tomas un punto, ¿no? Lo que estás diciendo. El punto Y es el centro, ¿no? Luego tomaste un punto X, que es el que queremos que ver que podemos hacer una bolita, ¿no? Ahí alrededor de cualquier punto X. ujú, Esta distancia habíamos dicho que era R, y esta distancia de aquí, pues obviamente es menor que R. ¿Vale? Y esto que está acá es R menos S. ujú. Y luego vi que en ciertas bibliografías lo manejaban como delta de X. No sé si esté bien o no sé cómo prefiera que lo manejemos, profe. ¿Lo utilizaban como qué? Como delta de X, pero... Sí, sí, está bien, porque depende del punto X. Ok, está bien. Y y luego ya de ahí, pues empiezo por demostrar que sea X perteneciente a la bola con de distancia Y a R. ¿Mm? Luego decir que la norma tiene que ser menor a R. Eso ¿Mm? implica que la delta de X es igual a, a R menos la norma y esto tiene que ser mayor a cero. No sé si esté bien el planteamiento. Pues es que pues, yo medio te entiendo, bueno, sí te entiendo, pero si lo escribes o... Ah, sí, cierto, perdón. Eso lo escribo en el pizarrón. No me acordaba. Mm, ¿Sí listo. puedes? Sí, ya vi cómo. Entonces tengo que X
perteneciente a, ahí está muy feo, pero bueno, a la bola de Y a R. Luego, bueno, voy a poner ¿cómo? La norma de X menos Y es menor a R. Y esto implica que R es menor a la norma de X y Y. R menos la norma, perdón. Esto será igual, mayor a cero. Y esto es lo que nombro yo como la delta de X. Ujú. Y luego, bueno, es que luego digo, luego, bueno, ahí también tengo que definir creo que tendría que definir otro punto, no sé si sea cierto. O con, Tendrías que definir otro punto. ¿Sí tengo que definirlo entonces, profe? Pues tienes que, ahora ya que tienes esto, ¿no? A ver, lo que has hecho, lo que se hace, hasta dónde vas, es lo siguiente. Nosotros ya sabemos esto, ¿no? Yo lo voy a borrar, que ya sabemos. Voy a dejar el radio R. Entonces tú lo que estás proponiendo ahí es justamente tomar a delta como la distancia que hay entre R, o sea, es justamente R, que R es esto que está aquí, y la distancia de X menos Y, la distancia de X menos Y es esta. Entonces el delta que estás tomando es justamente el pedacito de aquí, ¿ok? Entonces si nos ponemos a ver cuál es la bola que está ahí, pues va a ser una que esté así. Entonces tendría que definir el punto que choca con la frontera, con el punto extremo de la radio. Así, mira. Sí se ve. Ah, digo, estos están bien pegaditos, prácticamente no hay diferencia entre este punto y la circunferencia de la que estamos definiendo. O sea, este radio que está aquí, esta nueva bolita es justamente el que tú dijiste aquí, que es R menos la distancia, déjame ponerlo con la distancia, de X a Y. Porque esta es la definición de distancia, ¿no? La distancia de X a Y es justamente la norma de X menos Y, que es lo que habíamos visto ayer. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ver ahora es tomar un punto, ¿no? Hay que ver lo que dijimos que era abierto. Entonces, nosotros decíamos que era un abierto. El pizarrón es lo que ya lo tengo por aquí. Al menos yo como lo hice, profe, fue de que definí un nuevo punto, también perteneciente a la bola, y luego Ah, apliqué la desigualdad del triángulo. sí, sí. O sea, lo que hay que ver ya es justo eso. O sea, que toda la bola, cualquier punto aquí, en esta bola nueva que acabamos de hacer, se queda en la bola grande. O sea, que el dibujo es en efecto lo que pasa, ¿no? Que la bola se queda contenida en la bola grandota. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que la bola de radio delta, en este caso, con centro en el punto X, se queda contenido en la bola grandota, en el conjunto grande, ¿no? En la bola de radio R con centro en Y. Para ver esto, pues es una contención normal, ¿no? Tomas un punto aquí, como Z, y te fijas que Z está también está en este lado. ¿Cómo te fijas que que el Z está aquí? Pues calculando la distancia. Déjenme dejar de compartir. Pongo pizarrón.
Entonces tenemos la bola, tenemos el centro que es Y, tomamos un punto que se llama X. En este caso estamos tomando la bola más grande que se puede permitir. Este radio que está aquí, este es R, este de aquí, lo estoy tomando como R menos la distancia que hay de X, y este le llamamos Z. Entonces la afirmación es que la bola de radio delta con centro en X queda contenido en la bola de radio R con centro en Y. Vamos a probar esa afirmación. Sea Z un elemento en la bola de radio delta con centro en X. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues implica que la distancia que hay de Z a X es en efecto menor que delta. Y delta pues es ese. Delta menos la distancia que hay de X a Y. ¿Vale? Entonces, como queremos que este Z esté en la bola de radio R con centro Y, pues vamos a calcular quién es la distancia que hay de este nuevo punto Z, que es un punto arbitrario. La bola está. Podemos ver que en efecto se ve como en el dibujo. Es decir, que ese punto está aquí, que está ahí adentro, que se llama Z. Tenemos que ver que está a distancia menor que R de Y. Entonces tenemos que calcular esto. La distancia de ZY, ¿cuánto es? Pero esto es menor o igual utilizando desigualdad del triángulo. Desigualdad del triángulo aplica aquí. Es la siguiente. Lo que nos dice la desigualdad del triángulo es que la distancia que hay entre dos puntos, en este caso, Y y Z, es siempre menor que pasar por otro punto primero y después llegar. O sea, la distancia de Y a Z siempre es menor o igual que la distancia de Y a X más la distancia de Y a Z. ¿Vale? Entonces, la distancia de Z a Y es menor o igual que la distancia de Z a X más la distancia de X a Y. ¿Vale? Y sustituimos. La distancia de Z a X es menor estricta que R menos la distancia de X a Y. Es menor estricta que R menos la distancia de X a Y más la distancia de X a Y. No, este Z que está aquí. Esa no le dice nada. Pero entonces la distancia de X a Y más la distancia de X a Y se cancelan, tienen signos contrarios. Entonces esto es igual a R. Utilizando transitividad, dado que las distancias son números reales, obtenemos que la distancia de Z a Y es menor estricto a R. Es decir, lo que queríamos justamente. Esto implica que Z está en la bola de radio R con centro en Y, dado que la distancia de Z a Y es menor que R. Menor que R. Y está. Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos probando que para todo X existe delta, tal que la bola de radio delta con centro en X se queda completamente metida en la bola de radio R con centro en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto, la bola de radio R con centro en Y, en efecto es un conjunto abierto, porque esto lo pudimos hacer para cualquier X. Conjunto. ¿Bien?
Ya con eso ya está. ¿Preguntas? Profe, ¿Podría, Sí, a ver, a ver. perdón, Ajá. en la parte de calculemos, en la siguiente línea, dijo que aplicaba la desigualdad del círculo. Triángulo. Ah, triángulo. Ah, gracias. profe, yo me perdí poquito en, en la siguiente desigualdad después de la desigualdad de triángulo, porque llegó a Ujú. R. Ah, y déjate lo remarco en azul. Dije que la distancia de ZX, que es Ajá, es menor. Por eso puse menor ajá. que este. Entonces este es este. Ah, ok. ¿Sí? Y eso es por cómo elegimos a delta, por cómo eligió delta. Estamos Ya. pensando que Z está en la bola de radio delta con centro en X, pues eso implica que la distancia de Z a X pues es menor que delta. Como estar en una bola con centro en X significa que está a esa distancia menor que ese radio que te dice. Sí. Por eso delta, y delta lo escogimos nosotros de forma, pues, digamos, eh, inteligente, como para poder sustituir aquí que salga este resultado. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Z se tomó como un punto cualquiera dentro de la bola con centro en X. Sí, Ah, ok, sí, sí. gracias. Sí, entonces, como elegimos cualquier punto, en realidad se satisface para todos, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque al final, cuando tenemos que la distancia de ZY es menor a R, ya podemos concluir que está en la bola de radio R? Eh, ya, vamos a recordar qué significaba este conjunto. Era el conjunto de puntos W, Rn, aquí todos estamos trabajando en Rn, aunque no dije nada en ningún momento, pero todo es en Rn. Entonces los W en Rn tal que la distancia de Y a W, esta distancia fuera menor que R. Entonces lo que hice, o lo que se probó, es justamente ver que la distancia de Z a Y, en efecto, es menor que R. Entonces, si yo probé que la distancia de Z a Y es menor que R, significa que el punto Z satisface esta condición. Y al satisfacer esa condición, significa que Z está en el conjunto. Muy bien. Entonces, nuestra primera proposición que habíamos probado es que las bolas abiertas, en efecto, son conjuntos abiertos. ¿Vale? Entonces, en particular, lo que tenemos que ver ahora es, pues, acostumbrarnos a qué es un conjunto abierto y qué es un conjunto cerrado. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, ¿sale? En R2. Vamos a ver en R2 y vamos a probar que el semiplano superior, ahorita digo qué significa el semiplano superior, es un conjunto abierto. ¿Vale? Entonces,
Mi plano superior es tomar todos los puntos X, Y, tales que Y es positivo. Es el conjunto U, queremos ver si es un conjunto abierto, va a ser el conjunto de puntos X, Y, en R2, ¿vale? Vamos a estar trabajando en R2, tal que Y es positivo. Entonces, fíjate aquí que no hay restricciones, fíjense aquí que no hay restricciones sobre X, X puede valer cualquier número real. La única condición que estoy pidiendo es que Y sea positivo. Entonces eso, si yo quiero dibujar o darme una idea intuitiva de quién es ese conjunto U en R2, pues lo único que tengo que ver, es que ese conjunto dibujado aquí son todos los puntos que quedan por encima de esta línea negra que es el eje X. Son todos. Desde la línea negra hacia arriba. Todos. Esa es justo la condición, ¿no? Que Y sea positivo. Entonces queremos ver que en efecto ese conjunto es un conjunto abierto de R2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Pues lo que tenemos que probar es lo mismo que probamos antes. Que dado cualquier punto aquí, ¿vale? Sea punto X, Y en R2 igual U, ¿vale? Es decir, Y es mayor a 0, ¿vale? Tenemos que probar que existe delta mayor a 0 o epsilon mayor a 0 o R mayor a 0, digo, ahí da la letra que quieran, no importa, siempre y cuando pidan que sea mayor a 0. Tal que la bola de radio delta con centro en X, Y se queda contenida en U. Aquí me falta un paréntesis, digo, porque este es el punto X, Y, entonces tendría que ponerle así. Solo que para no cargar la notación, dado que ya están en paréntesis, voy a dejar así. Espero que no les cause conflicto. Aquí tendría que llevar un paréntesis para hacer que el punto, el centro es este. Realmente es ahí una cuestión de cómo se ve. Lo pongo. El punto es X, Y. Entonces tengo que probar lo mismo que antes. Tengo que encontrar, para probar que el conjunto U es abierto, tengo que probar que para cualquier punto que yo tome del conjunto, puedo encontrar un delta positivo o un radio, de tal forma que toda la bolita queda completamente metida en el dibujo. Pues es toma cualquier punto, X, Y. Lo que tienes que probar es justamente que existe una bolita que se ve así, que se queda completamente, toda la bolita queda por encima de la línea del eje X. ¿Vale? Y en realidad aquí, pues la elección de delta es creo que bastante natural. Entonces, vamos a probar esto. Proponemos delta igual a Y. En efecto, Y es mayor a 0. Por ser Y, o por estar X, Y en este conjunto. ¿Vale? Entonces, este de aquí. Entonces, ya tenemos ahora sí nuestro posible radio. Entonces, ahora lo que queremos probar es que esa delta funciona en efecto. Es decir, tenemos que probar que la borla de radio delta con centro en X, Y, que es la bola de radio Y,
La bola de radio Y con centro en X, Y, queda completamente metida, ¿no? Ahora esto, que es lo que queríamos probar. Ya dijimos quién es delta, Y. Entonces, para probar esto, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar, en efecto, sea Z punto en la bola de radio Y con centro en X, Y. ¿Qué es lo que tengo que probar aquí en este caso? Tengo que probar que Z, o Z lo voy a poner como ZW, porque estamos en R2. Entonces tengo un punto que se llama ZW, que está en la bola de radio Y con centro en X, Y. ¿Qué tengo que probar para que Z, Y, Z,W esté en U? No puedo borrar aquí, este ya no. Lo que quiero probar. ¿Qué debo de probar para que ZW esté en U? Esa es pregunta. Que la bola está en U. ¿No? Que todo punto de la bola, bueno, el eje Y es mayor a 0. Tomé un punto, tengo que probar. O sea, la pregunta es esta. Es decir, la pregunta no sé si es ZW en U. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué condición necesita satisfacer ZW, Z,W para que esté en U? Pues no era eso que W fuera mayor a 0. Exacto, ¿no? Entonces, tenemos que probar. Entonces, lo que tenemos que probar para que este punto esté en U es que W sea mayor a 0. Pues vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver qué significa que la distancia de ZW al X, Y sea menor que Y. Vamos a ver qué significa que la distancia de X, Y a ZW sea menor a Y. ¿Vale? Esa es la cosa que tenemos. Vamos a calcular porque esta no sé qué información tengo de W, pues ahorita nada. Entonces tengo que ver esto. ¿Quién es esta distancia? Pues eso, por definición, es la raíz cuadrada. ¿De quién? De X menos Z a menos Y menos W. ¿Cierto? Esa es la definición de distancia. ¿Sale? Entonces, aquí va aquí no es menos, aquí es más. Ahí está. Entonces aquí va lo que está muy fácil de ver. Fíjate que este número siempre es mayor o igual a 0. ¿Vale? Como este número siempre es mayor o igual a 0, pues entonces esto es mayor o igual a la raíz cuadrada de Y menos W al cuadrado. Es decir, si lo quito, y si lo quito de esta raíz, me voy a fijar que este valor solamente es más chiquito que este de aquí arriba, dado que este es positivo. ¿Sí? ¿Ahí se entiende bien? Profe, no sé si solo sea yo, pero ya no se alcanza a ver bien, no se alcanzan a distinguir unas letras del pizarrón. Ah, yo también pensé que era, o sea, se ve borroso. Ok. Déjenme cambiar la cámara, la otra vez funcionó, ¿no? Creo eso. Sí, creo que sí. Pongo esta. Luego pongo otra vez la misma. ¿Sí? Se ve igual, profe. Pero igual. Se me acabaron las ideas. No creo que sea por la cámara, profe, es por la conexión. ¿No? No creo que sea por la cámara, es por la conexión. No te escuché. Te fuiste alejando cada vez más.
Que dice que es por la conexión. Pero yo creo que, o sea, si nada más hace las letras como más grandes, o sea, bueno, sí se alcanza a distinguir qué dice. Acá se ve mejor, se ve peor. Un poco igual de peor. Se ve mejor con la cámara. Ajá. Profe, ¿dónde está la distancia de... ¿Es menor a Y? Sí. Gracias. ¿Vale? Entonces, aquí, sí, esta parte sí, pero no sé si... Esta es la definición. La definición de la distancia entre dos puntos en R2. ¿Cuánto queda? Entonces, fíjense, este lado de izquierdo es esto. Voy a poner aquí una rayita. Es la raíz cuadrada de x menos z cuadrado más y menos w cuadrado. Simplemente sustituí esto por la definición. ¿Cierto? Esto es igual. Sí. Ahora, como este es un número elevado, como este es un número mayor o igual a 0, si lo quito de la raíz, y nada más me fijo en el numerito que sería la raíz cuadrada de este, y los comparo, pues obviamente este número va a ser mayor o igual que solamente hacer la raíz de uno de esos numeritos. Es una de las desigualdades, digamos, básicas, ¿no? de cálculo diferencial cuando se prueban cosas así, ¿no? Con raíces. Si este es positivo, quítalo y esto que te queda va a ser más chiquito. ¿Vale? Entonces concentrémonos en este de aquí. Esto de aquí es y menos w al cuadrado. Es decir, esto que está aquí no es otra cosa más que la definición de valor absoluto entre y y w. Dado que estos son números reales, y y w, pues entonces es elevar al cuadrado y sacar raíz, pues es el valor absoluto de y menos w. Entonces, si sigo esta desigualdad, el valor absoluto de y menos w es menor o igual, es menor estricto que y. ¿No? Entonces llego que y menos w es menor estricto a y. Déjenme platicarles, bueno, déjenme ponerles qué significa eso acá arriba. Entonces, lo que yo tengo es que y menos w es menor estricto a y. Dado que el valor absoluto puedo poner aquí y menos w o w menos y, pues entonces déjenme poner solamente w menos y, bueno, para que quede más rápido el cálculo. ¿Sí? Entonces, por definición, una de las definiciones de valor absoluto, w menos y, valor absoluto menor estricto y, es equivalente a menos y menor a w menos y menor a y. ¿Cierto? Y entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es sumar y en todos lados. Sumo y en todos lados y entonces al sumar y, esto es equivalente a 0 menor a w menor a 2y. ¿Y qué es lo que yo quería por ahí probar? Que w era más grande que 0, ¿no? Si w es más grande que 0, pues en efecto, este punto, ¿está, no? Está en w, fue la pregunta que yo les hice al principio. ¿Cómo pruebo que un punto está en U? Pues probando que w es mayor a 0. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Que el conjunto U, que es el semiplano superior, es un conjunto abierto de R2. Y estoy considerando a todos los puntos con Y positivo, a todos los puntos azules. La recta negra esta, esa no.
¿Preguntas? Profe, ¿por qué dijo que W debía ser mayor a 0? Es la condición de U, del conjunto U. ¿Recuerdan quién era el conjunto U? El conjunto U eran los puntos X, Y, tal que Y era mayor a 0. La segunda entrada tiene que ser positiva. U era igual al conjunto de puntos X, Y, es que Y es positivo. Para probar yo que este punto ZW está en U, tengo que probar que la segunda entrada es positiva. Por eso probé que W era más que Z. Ah, ok, gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué dijo que bueno, X menos Z se cancela? No se cancela. Se utiliza esa desigualdad. Hay una, déjenme ponerle en este pedacito. Bueno, es que como que se ve medio borroso, así que entre las dos raíces hay un mayor igual o algo así. Sí, este es el mayor igual. Ok. Sí, sí. Bueno, pues nos reconectamos y a lo mejor se compone la imagen, ¿vale? Y ahorita ya me preguntan para qué. Ya dice que menos de un minuto. Entonces nos reconectamos y ahorita ya me vuelven a preguntar.